frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Bueno, familia, ¿qué hora es? ¿Quién tiene hora? 8:10. Vamos a comenzar. Ya estamos atrasados, efectivamente, así que vamos a orar al Señor en esta noche para pedirle que Él, como toda la semana y cada vez que nos reunimos, Él nos hable. A pesar de que Dios usa un parlante, que puedo ser yo u otra persona, Dios siempre nos habla, ¿cierto? Así que vamos a pedirle al Señor que en esta noche Él nos hable. Gracias, Dios, te damos porque estamos reunidos en tu nombre, Señor. Padre lindo, te damos las gracias porque tú nos amas, Señor, y también nosotros te decimos sinceramente que te amamos, que queremos, Señor, conocerte, queremos hacer tu voluntad. Gracias, Dios, porque en este lugar tu nombre es santificado y te pedimos, Dios, que en esta noche tú te santifiques en nuestras vidas a través de hacernos entender, Dios mío, lo que tú quieres para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, para nuestras familias. Señor, queremos ser ejemplo a muchos y por eso, Dios mío, queremos aprender en esta noche algo más de tu voluntad, Dios. Te damos las gracias porque a pesar de nuestras debilidades, Señor, tú permaneces fiel. A pesar de nuestra infidelidad, Señor, tú, Dios, alargas tu misericordia para que nosotros podamos volvernos a ti, mirarte, Dios mío, reconocer nuestro pecado y cambiar, Señor, nuestras conductas. Te damos las gracias, Señor, porque estamos una vez más todos juntos, unánimes, como un cuerpo, como una familia, como tú quieres que seamos, Señor. En un mismo sentir, hijos de un mismo Padre, con un solo Señor, un espíritu, un bautismo, una fe. Gracias, Señor, porque estamos juntos y unidos en un solo sentir. Te damos las gracias, Señor, y creemos que tú te vas a mover en esta noche. Y Dios, yo te pido que tú de verdad abras nuestro entendimiento para comprender lo que tú quieres decirnos. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. Eso, gracias, mi amor. Por favor, los celulares revisen que estén apagados. O en silencio, pero asegúrese. Porque los últimos 2 miércoles han sonado teléfonos. Revise, me voy a tomar los minutos necesarios hasta que usted revise que su teléfono está bien en silencio. Gracias, Señor. Bueno, mi familia, en este día vamos a meternos en un tema que es un tema un poco delicado, es un tema difícil, porque es un asunto que hoy ha golpeado la humanidad de una manera brutal y por todas partes del mundo esto sucede, también sucede en Chile. Y lo más tremendo que también sucede en la iglesia, y me refiero al divorcio. El divorcio es un tema que está destruyendo la sociedad, está calando muy hondo. Hay estadísticas terribles, investigando un poco de esto, hay estadísticas que realmente sorprenden de cómo viene este asunto. La semana pasada les comenté de que en Chile, hace ya algunos años, creo que fue el 2007, si mal no recuerdo, el 2007 ya el número de divorcios superó al número de matrimonios en este país. Es más alto el número de divorcios que el número de matrimonios. Entonces es necesario que como iglesia, sobre todo si somos matrimonios, que estamos casados, ¿cierto? U otros que están con ganas de casarse, ¿cierto? Entendamos muy bien este asunto del divorcio. Claramente no todas las respuestas las vamos a dar hoy. Cada matrimonio es un caso particular que requiere un análisis particular, porque son las condiciones muy diversas. Sin embargo, vamos a dejar que Dios nos hable en esta noche a través de la palabra para que podamos visualizar cómo anda este asunto con nosotros. Lo más probable es que más de alguno de los que está aquí ha pasado por un divorcio o es fruto de un divorcio, de la relación de sus padres que se divorciaron o ustedes fueron parte de un divorcio. O sea, es una realidad que tenemos que revisar a la luz de la palabra para cada uno tomar sus conclusiones, ¿cierto? Y si tiene dudas, busque la consejería apropiada para poder tomar el curso que Dios quiere respecto de este tema, respecto de la familia, respecto de los matrimonios que tenemos. Amén. El divorcio es un asunto complejo, difícil, y quiero comenzar en este día con el título que dice
¿Qué piensa Dios del divorcio? Yo creo que todos nosotros tenemos muchos pensamientos respecto al divorcio. Tenemos apreciaciones, yo he conversado con distintos tipos de personas y me he dado cuenta que cada persona tiene una apreciación del divorcio y es muy relativo a sus valores, a su conocimiento de Dios. Entonces, quien inventó la familia debe ser el principal vocero de qué es lo que él piensa del divorcio. Tú puedes tener una apreciación del divorcio, yo también puedo tener un significado de este asunto. Es más, podríamos decir, yo justificaría el divorcio en estos casos no. Cada uno puede dar su opinión al respecto. Pero debemos preguntarle a Dios, el inventor del matrimonio, ¿qué opina Él del divorcio? Entonces nos vamos a meter con el primer versículo de esta noche y lo vamos a ver en 4 versiones diferentes que le da un poco más de luz a este mismo versículo. Y dice así, en Malaquías 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. O el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Dice la Escritura que Dios aborrece el repudio o divorcio. Mira lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos. El Señor, el Dios de Israel, dice que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es. Dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídese cada uno y no sean infieles. ¡Qué tremendo! Vamos con otra versión. La versión Dios habla hoy. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice, cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. La versión NBI dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Yo creo... Revisen por favor sus celulares. Dije al principio que revisaran sus celulares y volvió a pasar lo mismo. ¿No hay celulares encendidos? ¿No? Ok. Si usted se fija, familia, la Escritura es bastante clara. Dice ahí que Dios odia, aborrece el divorcio, ¿cierto? Y además hace una referencia bien importante que dice, cuide su espíritu. Y dice, Dios aborrece el divorcio, Dios aborrece al que odia a su mujer, al que la repudia. Dice, hay una que me sorprendió, que dice, el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es. Y vamos a ir entendiendo esta noche por qué Dios dice todo esto, o sea, por qué Dios aborrece el divorcio, para que entendamos este asunto y nos dé bastante más claridad para poder luchar por nuestros matrimonios, entendiendo y alineándonos con la voluntad de Dios, amén. ¿Por qué Dios aborrece el divorcio? Dice, y lo puse así punteado, agrede el plan que Él diseñó para la familia. ¿Por qué Dios aborrece el divorcio? Porque agrede el plan que Él diseñó para la familia. Implica una infidelidad al pacto, porque el matrimonio es un pacto. Y además trae consecuencias desastrosas. Y eso es lo que vamos a compartir esta noche. Primero quiero establecer que si Dios odia el divorcio, aborrece el divorcio, como lo vimos recién en estas escrituras, nosotros también deberíamos hacerlo. Esto es muy importante. A veces parece tan lógico, pero en realidad no es tan real muchas veces en nosotros. Para nosotros en nuestra mente y dadas las circunstancias de la vida, el divorcio hoy quizás es hasta una alternativa. Quizás alguno lo pensó, lo ha pensado, o en su pasado lo hizo, porque tuvo en su pensamiento, en su corazón, de que el divorcio es una opción dentro de las cuales el ser humano puede optar. Y la tomó muchas veces, en algunos casos. Los cristianos debemos aborrecer el divorcio tanto como Dios lo aborrece. Así como Dios aborrece el pecado, nosotros también deberíamos aborrecer el pecado. Y lo que ama a Dios, nosotros también deberíamos amarlo. ¿Lo está entendiendo? Esto es muy importante para ir ordenando el pensamiento. Entendamos que el matrimonio, familia, es un pacto.
¿Qué dice la ley? La ley dice que es un contrato legal entre un hombre y una mujer, y hay un conjunto de leyes que ambos tienen que respetar, donde les da derechos, ¿cierto? Pero también responsabilidad. Eso, delante de la sociedad, es un matrimonio. Para Dios es bastante más que eso. Aunque también hay derechos y también hay obligaciones, para Dios es un pacto. Dígale a su cónyuge, para Dios nuestro matrimonio es un pacto. Dígaselo, dígaselo. Dígaselo. No sea porfiado o porfiada. La Real Academia de la Lengua Española dice que es un concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir algo estipulado. Ahora, cuando nos metemos en este concepto de que el matrimonio es un pacto y en el escenario de que Dios lo aborrece, tenemos que entender la profundidad de lo que es un pacto. De hecho, el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 3, versículo 15, que lo vamos a ver enseguida, y en ese capítulo, en el capítulo 3, él viene hablando del pacto que Dios hizo con Abraham, que Dios hizo en el fondo con Abraham y su descendencia, un pacto eterno, del cual nosotros, los que estamos sentados hoy aquí y que somos hijos del Señor, disfrutamos de las consecuencias de ese pacto. El que tú seas hijo de Dios hoy hace relación a ese pacto que Dios hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por esa promesa que Dios le hizo a Abraham, tú y yo hoy día estamos sentados aquí. Y somos hijos de Dios. O sea, para Dios un pacto no es cualquier cosa. No es solo un compromiso de agarrar un papel y decir, sí, yo lo cumplo. Papelito que en cualquier minuto lo puedo botar, romper o pedir que lo anulen. Para Dios el matrimonio es un pacto. Entonces, en Gálatas, capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pablo viene hablando del concepto del pacto y dice: Hermanos, hablo en términos humanos. Venía hablando en términos espirituales, pero ahora viene a hablar en términos humanos. Y dice: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Quiero hacer notar una palabra, y dice: un pacto, aunque sea de hombre. O sea, ese aunque es muy importante. Porque dice, hay unos pactos que son de Dios y hay unos pactos que son de hombre. Y dice, hay unos especiales que son de Dios. Pero dice, si es de hombre, aunque sea de hombre, aunque sea entre nosotros, entendiéndose que es una cosa inferior al pacto de Dios, aunque sea de hombre, dice, nadie lo invalida. Una vez ratificado, nadie lo invalida. Dice, salvo algunas cosas, dice ahí. No. Nadie lo invalida ni le añade. O sea, para Dios, familia, el matrimonio es indisoluble. ¿Estamos claros? Entonces nos vamos a ir metiendo. Y hay algunos que están medio tiritones ya. Empezaron ya como a medio tiritar. Pero bueno, sigamos. Tranquilo, estamos partiendo. El Señor te va a dar luz en la medida que vayamos hablando de esto. Ahora, fíjese que este versículo que leíamos recién hace referencia a la seriedad de un pacto. Si es solamente un pacto entre hombres, ni siquiera un pacto entre hombres es lo que se conoce en las culturas que hacen pactos. Acá en esta sociedad occidental no lo hacemos. No estamos acostumbrados a los pactos. Lo más cercano a un pacto es un contrato, cuando tú firmas un contrato, por ejemplo, por tu casa. Hiciste un contrato, firmaste un contrato. ¿Qué pasa si tú no pagas? Muchachos, hasta las 3 de la mañana te van a estar llamando para que pagues, ¿sí o no? Te van a perseguir y si no pagas definitivamente, ¿qué pasa? Pierdes tu casa. Porque incluso un contrato humano, una vez que está ratificado, nadie le añade ni le quita. Si tú te comprometiste a pagar X billete mensual, tienes que pagarlo. Y no te puedes hacer, ¿sí o no, Reinaldo? Y no podemos hacernos los giles, ¿sí o no? En buen chileno. Si te comprometiste a pagar, hay que pagar. Cuando hacemos un pacto con Dios, sí o sí, hay que cumplirlo. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, tenemos que entender que si Dios aborrece el divorcio, tú y yo tenemos que aborrecer el divorcio. ¿Amén? ¿Verdad? Amén.
Esto me sirve de entrenamiento a estos jovencitos que se quieren casar. No saben con la chichita que está con la muchacha. Entonces debemos entender, familia, la importancia de un pacto entre un hombre y una mujer, porque este pacto es un pacto que les une para toda la vida. Dice 1 Corintios, léelo por favor eso. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. ¿Hasta cuánto dura el pacto, chiquillas? Hasta que se muera el... Así que puede orar para que se lo lleve. ¿Ah? Sí, esa es su salida. Señora, haz tu voluntad. Mándale algo, te lo envío. Dice. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Mira qué tremendo. Quiero hacer notar. Usted es libre si su marido se murió, o su esposa en este caso se puede invertir. Usted es libre de casarse con quien quiera, dice la Biblia. Pero que sea en él. O sea, no puede ser una persona no cristiana. ¿Aló? Porque dice que es en el Señor. Claro, porque alguna hermana me podrá decir, pastor, me podría venir un día a preguntar, pastor, mi esposo se murió y tengo 3 pretendientes. No, yo la entiendo, porque yo viví ese tipo de cosas en el pasado. No, mentira. Y me dice, tengo 3 pretendientes. Y supóngase que me viene a pedir consejo, me dice, pastor, ¿qué cree usted? Yo le pregunto, bueno, ¿y son cristianos? No. ¿Pero qué cree usted, pastor? No, ¿qué crees tú? No debo casarme. Entonces, ¿para qué me viene a preguntar? Si usted sabe lo que tiene que hacer. ¿Me entiende? Hay cosas que son así, son claritas. La Biblia es clara, no os hagáis, dice el Señor, ¿cierto? No os hagáis los... No, claro. Tenemos que ser claritos. La Biblia dice ahí que nuestro matrimonio es indisoluble, lo veníamos viendo, y además la única condición hasta este minuto que hemos visualizado es que si el marido o la esposa se muere, usted quede libre para casarse con quien quiera, solamente en el Señor. Ok, seguimos profundizando. Entonces, ¿por qué en la ley de Moisés se permitió el divorcio? ¿Por qué Dios permitió el divorcio a través de la ley que fue dada por boca de Moisés? ¿Por qué? Mira, vamos a verlo. Mateo 5, 31 y 32 dice. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El Señor Jesús, enfrentándose a las preguntas que le hacían los discípulos y también los fariseos, Él le dice claramente que el que repudia a su mujer debe darle una carta de divorcio. Pero si esta persona que es repudiada, a no ser que sea por causa de fornicación, si esta persona se vuelve a casar, ¿qué pasa? Adultera. La persona, la adulterada, y hace que también el hombre con quien se casa también adultere. Ahora, el Señor se estaba refiriendo a una correcta interpretación de la ley de Moisés. El Señor Jesús no dijo esto porque se le ocurrió. Cuando a Él le hicieron estas preguntas, lo estaban tratando de pillar con la ley que estaba vigente en ese tiempo, que está en Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1. Mira lo que dice. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Desde que Dios a través de Moisés determinó esta ley y la promulgaron en el pueblo, los hombres podían repudiar a su mujer si encontraban, como dice ahí, alguna cosa indecente. Y la Escritura, acuérdense que Jesús hizo referencia a no ser por causa de fornicación. O sea, las excusas que Dios le permitía a través de la ley repudiar a una esposa, o viceversa puede darse hoy, era por causa de fornicación, que es impureza sexual, no solo adulterio. Hay un montón de cosas, por ejemplo, yo anoté algunas aquí. Lesbianismo, sodomía, homosexualismo, hay un montón de perversiones del tipo sexual. Si tu esposa o tu esposo está en esas condiciones, tú estás con la
ley, estás legal delante de Dios, por ejemplo, para pedir una carta de divorcio. Esa es la única excusa. Entonces, quiero decirte que en ese tiempo, desde que se dictaron estas leyes, habían dos corrientes de interpretación. Habían distintos rabinos. Uno de los rabinos era el rabino Shammai, y esa corriente, los que venían de Shammai, prohibían el divorcio por cualquier causa, excepto por los pecados sexuales. O sea, eran los más claritos con el asunto de la interpretación correcta de la ley. Pero había otra corriente del rabino Hillel, eran medio giles, del Hillel, que permiten hasta hoy, en Israel, hasta hoy, el repudio por cualquier razón que al hombre no le gustara esa mujer. El problema de alejarnos de Dios y meternos solo en conceptos teológicos, ¿se acuerdan las que hemos visto en la iglesia, que hay que conocer a Dios, pero también la gracia? Por solamente concentrarse en lo que la ley dice y no meternos en la gracia, por no ver las dos partes, nos desviamos. Esta corriente comenzó a desviarse de lo hermoso de la ley de Dios. Por eso, fíjense, hoy hay costumbres tan ridículas que pueden repudiar a su esposa, por ejemplo, y ya estuve leyendo unas crónicas, porque la mujer cocina mal. Más de alguna aquí ya estaría sin marido, muchacho. ¿Sí? Cosas tan frívolas y ridículas, porque si la mujer cocina mal en Israel, hombres repudian. Y como les conviene, se van a donde el rabino Hillel. ¿Se fijan? Otros porque las repudian porque están gorditas, muchachos. Y otras también se puede, claro. No, es que en Israel tú sabes que la corriente está más centrada en el hombre, pero es lo mismo, se aplica para los dos lados. O porque se pusieron peleadoras y odiosas. ¿Cuántos estarían separados, Dios? Por peleadoras y odiosas. Y los varones también. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto pausadamente? Para que vayamos entendiendo todo el contexto del divorcio. Diga conmigo, Dios aborrece el divorcio. Y yo también. Eso. Por eso unos hombres trataron de enfrentar a Jesús con una pregunta que se registra en Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12, y lo vamos a ir desglosando. Mira lo que dice la Escritura. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿De dónde venía esta pregunta? De los tipos de la corriente del rabino Hillel. Los tipos querían pillar a Jesús, pero no lo iban a pillar si el autor del matrimonio y de la ley no lo iban a pillar. Entonces, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Miren la respuesta del Señor. Él respondiéndoles dijo: ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Notemos algo aquí. Primero, les dijo, ¿no habéis leído? Les pregunto a ustedes, ¿ustedes han leído de esto? ¿Entienden lo que Dios piensa en matrimonio? ¿Lo han leído? Y muchos se atrevieron a casarse. No han leído. Además que el concepto dice, no es solamente de leer como uno lee así cualquier cosa, es leer y entender. ¿No habéis leído? El que lee, entienda. ¿No habéis leído lo otro que les dijo? Los hizo juntos porque no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Y le hizo entonces una mujer. Eso es lo que pasó en el origen. Pero además dijo, el que los hizo, ¿cuándo? Al principio. ¿Cómo fue el principio? Creó un hombre y una... O sea, creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. ¿Aló? Ojo con eso. Porque no nos vamos a meter en ese punto, pero la Biblia es clara al respecto. En el principio, ¿cómo fue? Adán y Eva. Así los creó, varón y hembra los creó. Todo lo que está pasando hoy con este asunto del homosexualismo está distorsionando lo que Dios creó al principio. Y con conceptos que se han metido en la sociedad, como el concepto de la tolerancia, se está metiendo por todos lados. Es cosa de ver cómo está Europa hoy. Había un abuelito en el aeropuerto de España y que quería subirse a toda costa un avión. Y le preguntaban, abuelito, ¿por qué
¿Por qué se quiere ir? No, es que yo ya no soporto este país, decía. Pero abuelito, ¿por qué tanto color que le pone? ¿Por qué no espero? No, ya no soporto. Porque decía que en cualquier momento, yo leí esto, en cualquier momento, ser homosexual va a ser obligatorio. El hombre decía, imagínate. Así está España, por ejemplo. Por eso el Señor, tras esta pregunta, Él dijo lo siguiente. Y dijo, agregó. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Quiero hacer notar otra cosa aquí. La palabra, el vocablo en el griego de aquí, unir, es de un vocablo de donde se deriva la palabra adhesivo, de pegamento. Es como cuando tú pones un tipo de pegamento para unir dos piezas, un pegamento tan firme que cuando lo tratas de separar, se rompen. No se abre en el pegamento, sino que se vuelve a romper. Es tan firme. Por eso la Biblia hace referencia que se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hace referencia a un cuerpo. O sea, para tú separar un miembro de tu cuerpo, ¿qué tienes que hacer? Cercenarlo, ¿sí o no? Romperlo. Lo que causa un daño, un trauma importante en el cuerpo. El concepto del matrimonio es exactamente lo mismo. Cuando un hombre y una mujer se despegan, se separan, se divorcian, se produce un daño, muchas veces irreparable, irreversible. Es un trauma muy fuerte. Por eso yo les decía, se lo dije al principio, muchos de los que estamos aquí somos parte, tenemos un pasado al respecto, ya podemos ser incluso fruto de eso. Ni siquiera, estoy hablando ni siquiera que nuestros padres, por ejemplo, se hayan separado de casa. A lo mejor vivieron separados y divorciados toda su vida en la casa y nosotros lo vimos. Y estuvimos presentes con eso. Y eso sucede. Y eso causa daño en nosotros y en nuestros hijos. Entonces, la palabra unir hace referencia a algo que no se puede separar. Y agrega lo siguiente. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dice la Biblia, lo que Dios juntó, pegó, unió, no lo separe el hombre. Yo siempre le digo a las personas que hago consejería, quiere decir que a nosotros los hombres, a los seres humanos, ¿cuántos son seres humanos aquí? Todos nosotros. A nosotros Dios no nos dio la autoridad para tomar una decisión de ese tipo. Lo que Dios une, no lo separa el hombre. Cuando un hombre y una mujer toman la decisión, salvo por las causas que la Biblia dice, fornicación, ¿se acuerdan lo que dije delante? O estas cosas indecentes. Si un hombre o una mujer toman la decisión de divorciarse, le están diciendo a Dios, Dios, no te quiero hacer caso. O sea, me rebelo contra lo que tú hiciste. ¿Estamos claros? Porque lo que Dios une, no lo separe. Y esa frase la hemos escuchado en las películas, ¿sí o no? En las películas le dicen. Y el curita o el pastor dice, y lo que Dios une, no lo separe el hombre. Y la gente, ¡ay! ¿Y no se acuerdan lo que eso significa? No tienen ni idea lo que eso significa. Lo único que quieren es tirar arroz y chaya, nada más. La mujer irse a la fiesta y el hombre irse a acostar con ella. Eso es lo que quieren. ¿Aló? Pero no entendemos lo que esto significa. Lo que Dios une, no lo separa el hombre. Porque Dios aborrece el divorcio. Seguimos. Yo sé que empiezan a surgir preguntas. De a poquito, vamos, tranquilo. Entonces, después que estos tipos pasó esto, volvieron a preguntar. Le dijeron, volvieron al ataque. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces, si tú nos dices todo esto, ¿por qué entonces fue que Moisés, si no se podía repudiar por cualquier cosa, entonces ¿por qué mandó esta carta de poder repudiarla, darle carta de divorcio? Miren lo que responde el Señor. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Estamos viendo que hay verdades tremendas. ¿Por qué solamente Moisés, en caso de fornicación, permitió el divorcio? Solamente por la dureza del corazón del
hombre y la mujer? Por la dureza. Y vamos a ver qué esto significa. Por la dureza. Quiere decir que Dios permitió esto por el orgullo, la dureza, la terquedad del ser humano. No solamente por el que no quiere perdonar, sino el tosudo que sigue hinchando dentro del matrimonio, que sigue generando dificultades dentro del matrimonio. Por esa dureza, Dios permitió la carta de divorcio en casos muy particulares, porque Dios no va a permitir que un hombre abuse de una mujer, y viceversa, porque hay hombres que abusan de las mujeres, les pasan por encima, las humillan, se acuestan con una, con otra, etcétera, 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 maltrato, un montón de cosas. Por eso Dios abrió puertas para casos especiales, pero no es para todos, porque Dios odia el divorcio. Se los voy a repetir varias veces para que les quede grabado aquí. Si pudiera tatuárselo, se los tatúo, muchachos. Es más, familia, Dios tuvo que hacerlo porque el corazón del hombre se endureció. Y el endurecimiento del corazón genera insensibilidad a la voz de Dios. Se hace insensible a lo que Dios dice. Ya no puede verlo. No puede escuchar la voz de Dios. Su corazón está duro. Y por eso empieza como un ciego a pegar palos en el aire, a tratar de salir de los problemas como un ciego, sin saber a dónde va. Y por eso comete los errores que comete. ¿Me estoy explicando? La dureza del corazón genera eso. Por eso, una vez que Él les dijo esto, dice así lo siguiente, miren. Y yo digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué va a pasar? Adultera. ¿Qué es lo que le pasa que el que se divorcia y después se quiere casar con otra mujer? ¿Qué le pasa? Adultera. Se transforma en un adúltero. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Familia, yo quisiera decirles algo diferente, algo que les acomodara un poco, pero no puedo. Yo tengo que decirles lo que Dios dice, porque Él inventó el matrimonio. Entonces debemos ser francos y claritos. Ahora, fíjense, ¿quién le preguntó al Señor Jesús sobre estas cosas? Los fariseos, pero también estaban sus discípulos. Estaban los fariseos, ¿se acuerdan que al principio vimos que eran los fariseos? Pero el versículo que vamos a leer ahora se les va a sorprender, porque además estaban los discípulos. Y miren lo que dijeron. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No conviene casarse entonces, pues dijeron los discípulos. Partieron la pregunta a los fariseos y los niños dijeron, entonces no conviene casarse. Eso es tan como un diamante en bruto, más bruto que diamante, ¿sí o no? ¿Sí o no? Fíjense. Por eso, familia, cuando estos hombres, los discípulos que estaban en entrenamiento, aprendiendo, dijeron, no conviene casarse, cuando dicen no conviene, están mostrando un egoísmo en su corazón tremendo. Porque esos discípulos estaban pensando solamente en sí mismos. No están pensando en su esposa y menos pensando en Dios. Porque entendamos que el matrimonio no es de dos, es de tres. Entonces cuando, no me refiero que tiene que haber, no me vayan a malinterpretar. Es Dios en el matrimonio. Cordón de 3 dobleces. O sea, los que se llegan a romper es porque se salió un cordón. Y quedaron solo 2. Y esos 2 se les endureció el corazón y chao. Y se cortan. Se corta. Entonces, eso es lo que yo observo y lo he visto. Y lo veo permanentemente. Cuando uno saca a Dios, quedan 2, se cortan. Están en riesgo en cualquier minuto. ¡Pah! Por eso hay que introducir otra vez en un proceso, meter el tercer cordón para que se transforme en un cordón de 3 dobleces, como dice la Biblia. Porque el cordón de 3 dobleces no se rompe. Ahora, estos hombres mostraron, familia, el egoísmo de su corazón. Y mira lo que dice 1 Corintios 7 del 10 al 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. ¿Cuántos están unidos en matrimonio aquí? Delante del Señor. Ahora, ojo. Usted dice, yo no estoy casado, pastor.
porque nos juntamos, llegamos así al Señor, no nos hemos casado. No, no, delante de Dios usted ya es tanto para toda la vida. Falta la ceremonia nomás, pero no sé, así que no se hagan eso. Mando, ¿quién manda? No yo. O sea, esto no es una opinión del apóstol Pablo como muchas veces lo dijo, sino que ¿quién manda? El Señor. Entonces, cuando manda el Señor, ¿a quién le está hablando? A sus hijos. Esto no es para los que no son cristianos, para quienes no tienen a Jesús como su Señor, pero para quienes tenemos a Jesús como su Señor, estas palabras son importantes. ¿Aló? Sigamos. No mando yo, sino el Señor. ¿Qué? Que la mujer no se separe del marido. ¿Qué es lo que manda el Señor? Que la mujer no se separe, el varón tampoco. Y dice, mira. Y si se separa... Ah, ojo, ¿se pueden separar matrimonios? Sí se puede. Pero hay ciertas condiciones. Y si esas condiciones se dan, ¿por qué? Por la dureza, el abuso. Imagínense, no resistieron más. No aguantaron y se separaron. ¿Qué dice la Biblia? Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Si la condición se dio, y porque no supieron aguantar, la gracia del Señor en su corazón no fue suficiente, y se separaron, no se casan. No más. ¿Aló? La Biblia es clara, ¿no? Entonces, por eso el Señor Jesús le decía a los fariseos, ustedes tienen que leer la Biblia. Amén. Entonces, si se separa, no se case, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Quién manda esto? El Señor. Ahora los quiero mandar a tomarse un cafecito para que reflexionen. Y a la vuelta, se las dejé tiradita ahí para que mediten un poco. Y a la vuelta vamos a meternos más profundamente, ¿ok? Amén. Vamos a tomar un cafecito. Bueno, mi familia, seguimos. Quiero decir algo antes de seguir con la segunda parte. Yo sé que cada caso, como dije también en un minuto, es particular, cada caso es diferente, las situaciones de separaciones, divorcios, sobre todo hablo para quienes llegaron a esta iglesia de matrimonios divorciados, separados y acá están intentando con la ayuda del Señor ordenar sus vidas. Yo, de hecho, este año seguramente vamos a tener un par de 2 o 3 matrimonios, creo, dentro de este año de parejas que ya han decidido ordenar su vida, que llegaron a esta iglesia así nomás, ¿ah? Y quieren testimoniar delante del Señor y unir sus vidas. Eso yo lo felicito. Sin embargo, cuando hablamos de divorcio, estamos hablando en el contexto del proceso que hoy están viviendo. Para atrás, el Señor, como todas las cosas, Él nos perdona. Sin embargo, respecto de lo que sucede en esta iglesia, yo tengo la responsabilidad de decirles que el comportamiento de ustedes delante de Dios tiene que ser lo que Dios dice. Debe ser lo que Dios dice. Por eso, por ejemplo, cuando dije, si alguien se separa y se vuelve a casar, y no fue por causa de fornicación, o sea, yo no lo caso. Tendrá que buscar a alguien por ahí que lo case. Yo no lo caso. Porque yo tengo que ser responsable delante del Señor, ¿me entiende? Para que comprendamos la importancia. Para mí lo que Dios dice es muy importante, para mí. Y debo guardar eso dentro de la congregación. Entonces, como le dije, cada caso es particular, no es para que hoy se corte el queque respecto de algún caso. Hay temas muy difíciles. El domingo pasado que prediqué en la iglesia de San Miguel, al final de la reunión, una hermana de la congregación se me acercó y me dijo que necesitaba urgente, se veía muy angustiada, desesperada de conversar conmigo por la predicación que hice, que tuvo referencia a lo que compartimos acá en las últimas 2 semanas. Y ella se me acercó y me pidió, y nos encerramos ahí en una de las oficinas pastorales, y ella me empezó a contar su realidad. Y yo le dije, a la luz de lo que tú me dices y todos los detalles que tú me estás dando, un montón de cosas que, muchacho.
Yo le dije, la Biblia dice que tú puedes separarte. ¿Me entiendes? Pero es un caso particular, unas condiciones bien extremas. Entonces, cuando uno ve parejas que por problemas de carácter, por niñerías, por tonterías, se están separando, yo le digo inmediatamente que no. No se separe. Si usted se separa, es rebeldía contra Dios. Así de simple. Hay casos y casos, y hay razones realmente concretas y que son delante de Dios. Por eso los pastores tenemos una gran responsabilidad para dirimir conforme a la palabra lo que una persona está viviendo y orientarlo conforme a lo que Dios dice. Por eso no es para que nosotros, el grueso de la congregación, ande juzgando. No, son temas difíciles. Usted tendría que saber. ¿Qué pasaría si un día viene una persona aquí y se separó y después viene y yo lo caso? Y usted me dice, oh, el pastor lo casó y dijo una vez que no lo iba a casar. Es que usted no sabe. Usted tiene que confiar en que estamos buscando la voluntad del Señor. Yo no voy a venir aquí, no, es que usted no sabe que y pararme aquí un domingo. Lo que pasa es que a Juanito Pérez le pusieron los cuernos. Y ya, y lo perdonó. Y después al año le volvieron a poner los cuernos. No le voy a contar yo eso a usted, pues. ¿Me entiende? Entonces tenemos que ser maduros en la apreciación de las cosas. Entonces, cuando hablamos de divorcio, y nos vamos con la segunda parte, ya comprendimos claramente que Dios aborrece el divorcio, ¿cierto? ¿Hay duda de eso? No hay duda. Qué bueno. Y quiero mostrarte que el divorcio tiene consecuencias que son graves, no son menores. Vamos a ver entonces, en esta segunda parte, las consecuencias del divorcio. Los que han vivido un divorcio entienden por qué están las llamas ahí. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ok. Primero, la consecuencia para quien decide divorciarse, excepto por causa de fornicación. Para quien decida divorciarse hay consecuencias. Y quiero que las veamos. Primero, Dios destruirá la obra de sus manos. Mira, ¿lo habías visto alguna vez? Vamos a verlo en la Biblia. Quien decida divorciarse, romper el pacto, la promesa, quien decida hacerlo, dice la Escritura en Eclesiastés 5, del 4 al 6. Cuando a Dios haces promesa, ¿a quién le haces promesas? A Dios. No tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Detente. O sea, uno que no cumple promesas a Dios es diga tonto. Porque la palabra insensato es tonto. En ese tiempo no habían garabatos, como los que conocemos. Sino, yo creo que diría hay un garabatote de los que conocemos. Es necio, tonto. Sí, por favor. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. O sea, si usted se quiere casar, cumpla. Si no, no se case. Sigue. No dejes que tu boca te haga pecar. Fíjate, por la promesa. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Es que yo no sabía lo que estaba haciendo, nadie me dijo, no sé, fue una locura. No. ¿Usted cree que Dios es tonto? Sí. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Qué va a pasar con Dios? Si usted no cumple lo que prometió en este pacto, Dios se enoja y ¿qué va a hacer? O sea, va a destruir, o sea, no te va a ir bien. ¿Te fijas? Y a veces esto no se nota en un año, pero cuando tú miras en el tiempo, en los años, el balance de la persona, uno se da cuenta que sí fue así. Cuando es hijo de Dios, tremendo. Entonces, esa es una de las consecuencias del divorcio. Fíjate. Ahora, cuando intentamos crear una excusa y decir que lo hice sin saber, fue una locura, yo no sabía, además que nos juntamos y no fuimos a ninguna iglesia, pues pastor, entonces Dios no está en esto.
usted prometió, si usted cree que la convenció así nomás, usted le prometió que iban a estar juntos, que le iba a amar, que la iba a respetar, que iban a formar una familia. ¿Usted le habló o no cuando se juntaron? Usted le dijo, usted le dijo, no, que queremos una vida juntos, y le pintó una imagen de lo que iba a hacer. Usted le habló, usted prometió. Entonces no diga después, no, que nadie me dijo. ¿Me entiende? Entonces, una de las consecuencias es que Dios destruirá la obra de sus manos. Segundo, para los hijos del Señor, mira lo que dice la Biblia. Dios no acepta tu ofrenda, lo vamos a ver ahora. Uno que se divorció y que se rebeló contra el Señor, y después dice, y ahora sí, se juntó con otra persona, y viene al Señor, y viene a la iglesia, y diezma, y ofrenda, y le da sacrificio al Señor, pero como que nada pasó. Mira lo que dice la Biblia, en Malaquías 2:13 al 16. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, y de llanto, y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Dice el Señor que otra vez estás haciendo que mi altar se llene de lágrimas, de llanterío. Y como estás haciendo que se llene de llanterío, no voy a aceptar la ofrenda que viene de tus manos. ¿Por qué? Más diréis, ¿por qué? ¿Ven? La misma pregunta que nos surgió. ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Se fija? Entonces usted después va a venir, Señor, aquí está mi ofrenda, ahora sí que ordené mi vida. Man. ¿Se da cuenta cómo es Dios? ¿Y por qué muchas de las cosas? Porque no hemos pedido perdón a Dios, no nos hemos arrepentido genuinamente de lo que hemos hecho. Por eso nada nos sale bien. ¿Estamos viendo? Si la Biblia habla clarito, ¿sí o no? Habla clarito. Entonces, esa mujer es la mujer de tu juventud, de tu pacto. Promesa que hiciste y debes cumplir. Y mira lo que dice. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Qué tremendo. No seáis desleales. ¿Por qué? Lo volvemos a repetir. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea, la Escritura nos está mostrando que hay consecuencias, ¿sí o no? La primera consecuencia es que, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Claro, va a destruir la obra de nuestras manos, porque para Dios esto es muy importante, no es una cosa menor. Y segundo, Dios no acepta las ofrendas que vienen de nosotros. Aunque vengamos aquí y tratemos de cubrir con cierto ritualismo delante de Dios nuestro pecado, Dios nos conoce. A Él no le vamos a poder encubrir nada. Tercer punto. Los incrédulos blasfemarán el nombre de Dios por causa nuestra. Mira, esto está pulento, mira. Romanos 1, 21 al 24 dice así, mira. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Le hablaste de Cristo a la gente, le hablaste del Señor. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Con el matrimonio. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ¿quién? De nosotros. ¿Se fija? O sea, el divorcio tiene causa, al igual que muchos pecados. Pero como estamos hablando del divorcio, esto es un pecado grave para Dios. Porque para Dios el pacto del matrimonio es indisoluble. Refleja el pacto que Él hizo con nosotros. Eso es lo que Él quiere representar al mundo. Un pacto de gracia.
no un pacto de conveniencia. Porque en rigor, miren en rigor, el pacto que hizo el Señor con nosotros, ¿le reditúa a Él mucha ganancia? No, generalmente va a pérdida Él. ¿Sí o no? Para los que somos matemáticos con medio economistas, es el peor negocio que ha hecho el Señor es salvarnos a nosotros, a este grupito que estamos aquí. ¿Sí o no? Hemos dado jugo por año algunos, ¿cierto? Y por nuestra actitud, el nombre de Dios es blasfemado cuando en la casa queda la tendalá y los vecinos se enteran. El nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros. ¿Se fija? Cuando el matrimonio no eran tan cristianos y se separaron. Entonces los de gentiles dicen, entonces no conviene ser cristiano. ¿Qué diferencia hay entre esos y yo? Ninguna. Sigo adorando a mis ídolos. ¿Lo estamos entendiendo? Qué bueno. Entonces, ok. Cuando una persona habla de divorcio, piensa en el divorcio, está pecando. Está pecando, familia. Si a ti se te cruzó por la mente el divorcio, pecaste. De la misma manera como si deseaste la mujer de tu prójimo, ya pecaste. Si pensaste en el divorcio, pecaste. Ya no es solo concretarlo, ya es pensarlo, desearlo. Es pecado. Es afrentar el pacto de Dios. Entonces, ¿qué otra cosa sucede? El corazón se endurece. ¿Qué más sucede, familia? El corazón se endurece. ¿Qué pasa? Que cuando una persona comienza a hablar de divorcio, comienza a pensar eso, se aleja del pacto de Dios, Dios se molesta, porque se molesta, pues no le agrada esto, y comienza a suceder algo en el corazón del ser humano, que se empieza a endurecer. Y esa dureza del corazón es lo que termina concretando un divorcio. Pero el divorcio no fue el día que firmaron los papeles, o se fue de la casa. El divorcio comenzó antes. ¿Estamos entendiendo? Entonces el día que comenzaste a pensar en el divorcio, a desear el divorcio, tu corazón se endurece. Y ya nada entra. Dios quiere hablar, te quiere decir, y perdona, y la gracia, y cambia de actitud, y nada. Y el corazón se endurece. Mira lo que dice la Escritura. En Mateo 19:8 dice: Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Lo que sucede, familia, es que el corazón se endurece y bloquea las palabras de Dios. Vamos a ver una escritura que hace referencia a la revelación, por favor. Porque debiendo ser ya maestros... ¿Cómo debiéramos ser ya? Maestros. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ejemplo de primeros rudimentos de la palabra de Dios: orar, leer la Biblia, perdonar, ayunar. Bueno, tantas cosas básicas. El perdón es básico. ¿Aló? Seguimos. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa condición de ejercitar el conocimiento, o sea, los sentidos espirituales, para discernir lo que es bueno y malo, cuando una persona comienza a pensar en estas cosas, se endurece su corazón. Y ese corazón le evita, endurecido, le evita entender lo que es bueno y qué es malo. Entonces ya empieza a pensar de que el salir de casa ya no es tan malo. Empieza a relativizar en su pensamiento las consecuencias. Ya las consecuencias que para antes, cuando está conectado con el Señor, son graves. Ya cuando su corazón está duro ya no es tan grave. ¿Qué tanto? Si hay tanta gente que se ha separado. Hay tantos hijos que han vivido de padres separados. Yo los veo que se ven bien.
Entonces comenzamos a relativizar las consecuencias, porque el corazón se endurece. Las consecuencias sobre los hijos son graves, sobre la familia son graves. Por eso dije que es mutilar. Es como mutilar un cuerpo, no es menor, familia. Esa dureza, familia, entenebrece el pensamiento. Mira lo que dice Romanos 1, 21, 22. O sea, lo que Dios dice ya es relativo. Mira lo que dice Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios... Mira, ¿de quién está hablando? De gente que ha conocido a... ¿Quiénes han conocido a Dios aquí? ¿Quiénes lo conocen? Ok, está hablando de gente que conoció a Dios, a pesar de haberle conocido. No le glorificaron como a Dios. ¿Qué significa? Que no reconocieron que Él es Dios. Y que si Él es Dios, yo tengo que obedecer. Ya no lo reconozco como Dios. Es más relativo, lo tratamos de tú a tú. Sí, por favor. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se oscurece. Sí, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué le pasa a esa gente? ¿Se hicieron necios? Por eso, cuando yo veo a una persona que está hablando, pensando en Dios, yo digo, qué atontonado se puso. Qué tontera. Porque yo, que gracias al Señor puedo ver, y digo, ¿cómo no lo ve? Se puso necio, necia. Y le hablan y le vuelven a repetir. Y viene la tía, viene la abuelita, el primo, el pastor, el amigo. Todos le dicen, no lo haga. Y que esto, y que inténtalo, y que ore. No, y su necio corazón se entenebreció. No le entra nada, es duro. Yo he visto personas así. ¿Usted sabe las ganas que me dan a mí? No lo puedo decir. Me pongo mi traje cinturón negro. Kung Fu Panda. Buena. Kung Fu Panda. Cuidado que el Fíjense, dragón. familia, se oscurece tanto el pensamiento que empiezan a caer en estas cosas como, ya no necesito ir a la iglesia. Se empiezan a alejar del Señor, se alejan de Dios, se empiezan a alejar de la iglesia, porque empezaron con pensamientos, esto partió por el pensamiento, empezaron a pensar de que el divorcio era una opción. Entonces Dios, al enfrentarle a ellos con la palabra, ya, no, esto no me está gustando, y empiezan a alejarse, empiezan a faltar a la iglesia, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, y empiezan a oscurecerse y empezando a torcer lo que es bueno y malo. Es un proceso. Es un proceso de enfriamiento. La palabra cuando habla la Escritura del enfriamiento, de la tibieza de los cristianos, usa un verbo que es como soplar, es como cuando tú tienes un té caliente. ¿Qué es lo que haces tú? Lo soplas, ¿cierto? Mientras más frío y fuerte es tu aire, más rápido se enfría. Pero a veces parte así. ¿Se enfría rápidamente el té? No, es un proceso. Pero después llega el minuto donde ya está frío. ¿Qué necesita para calentarlo? ¡Fuego! ¿Ve? Como en algunas iglesias. Entonces, miren lo que dice Romanos más adelante, en este mismo contexto, dice lo siguiente, mira. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, después que lucharon contra Dios y dijeron, no, tú dices esto, yo digo no, pero el divorcio es una opción, Dios los suelta y los entrega a una mente reprobada. O sea, lo que van a pensar, se los aseguro que está fuera de la voluntad de Dios. Su mente está corrupta, es una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Conviene el divorcio? ¿Cierto que no conviene? Mira, yo una vez conversé con una persona no cristiana que era economista y él me dijo, nos pusimos a hablar del divorcio, él sabía que yo era pastor, y el tipo, y empecé a hablar del tema económico con él. Me dijo, mira, si el peor negocio es divorciarse, económicamente hablando. Los que se divorcian, los que vienen de matrimonios divorciados, tienen consecuencias para toda su vida, casi. En el ámbito económico, la nueva familia va a sufrir la merma por la familia anterior. ¿Aló? Y eso, aunque ores de rodillas y camine de rodillas hasta lo Vázquez, usted va a tener que pagar.
Entonces las consecuencias económicas para la nueva familia ya son parte desde ahí. ¿Estamos viendo? Entonces, cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Van a ser cosas injustas, como el divorcio. Fornicación, perversidad, avaricia, ellas son cosas súper extremas también, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engañosos y malignidades. Dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Mira, los tipos son brillantes, son inventores, piensan cómo hacer mal. Desobedientes a los padres. O sea, también entran en el mismo grupo para que usted le enseñe a sus hijos. Necios, desleales, por ejemplo al pacto, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican. Claro, yo he visto personas que han pensado en divorciarse, entonces encuentran un amigo que se divorció y rehízo su vida, entonces, ven para acá, y se empieza a juntar con alguien que más o menos piensa como tú. Entonces, no, mira, me encontré con un cristiano que se casó de nuevo y le está yendo súper bien. Espérate nomás. ¿Usted cree que Dios es tonto? ¿Se da cuenta? Más encima se complacen con quienes practican esas cosas. ¿Se da cuenta? Si la Biblia... no hay por dónde, trate de escaparse, no hay por dónde, no hay por dónde, el Señor nos conoce, Él nos hizo. Hemos visto ya 4 consecuencias. Dios destruirá la obra de sus manos, Dios no acepta tu ofrenda, el corazón se endurece y los incrédulos blasfemarán el nombre de Dios. Vamos con otra cosa, miren, se alienta el adulterio, usted lo fomenta. Si usted está pensando en divorciarse, o se ha divorciado, usted alienta, la foto está clara, ¿no? Usted alienta el adulterio. ¿Por qué, pastor? Mire, ya lo leímos delante, pero tiene que interpretarlo bien esto. Mira, dice. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Si yo repudio a mi mujer, me divorcio, sin una razón justificada, lo que genero es que ella y yo quedamos en una condición de riesgo para adulterar. Pero ¿qué le sucede generalmente a la mujer? Cuando una mujer es maltratada, es humillada, no la tratan bien y se divorcian, ¿qué es lo que va a buscar la mujer? Un hombre, pues, que la trate bien. ¿Sí o no? Y lo mismo el varón. Pero ¿qué sucede si lo hacen? Adulteran. Inmediatamente. Si no fue por causa de fornicación, adultera. La Biblia es clarísima. ¿Ok? Sexto, se le niega a los hijos una educación bíblica. Cuando hay divorcio, lo que sucede con la mayoría de los hijos que están en ese tipo de matrimonios, salvo que Dios tenga misericordia, es que se les niega el correcto hogar con la educación bíblica que los hijos requieren y necesitan en su formación. Por eso los hijos tienen consecuencias, ya avanzando los años. Hay una estadística, se las voy a mostrar, que es un poquito antigua, hoy día está lejos peor que esto. En España, en el año 1987, durante todo el año se llevó una estadística de los jóvenes delincuentes. Se arrestaron en el año 1987 en España 127.000 jóvenes delincuentes en un año. No menos la cifra, ¿cierto? Se hizo un análisis de los 127.000 jóvenes delincuentes. 85.000 eran de padres separados. ¿Tiene consecuencias sobre los hijos? Clarísimo. ¿Se da cuenta? Entonces las condiciones son brutales, brutales.
Y de esos 127.000, 85.000 eran de padres separados, y 75.000, dentro de esos 85.000, eran drogadictos o alcohólicos o personas libertinas sexualmente, o con desviaciones sexuales. ¿Influyen los hijos? Muchísimo. Lejos, mucho más de lo que piensas y crees hoy. Por eso, porque yo te cuento todas estas cosas y así abiertamente y claramente, para que ya no pienses 2 veces ni 3 veces el divorcio respecto a este tema. No. Es muy nefasto un divorcio, muy nefasto. 7. Se descalifica para el liderazgo en la iglesia. 1 Timoteo 3, del 4 al 5. Que gobierne bien su casa. ¿Cómo tiene que ser el pastor, el líder de una iglesia? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tito 1:6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Está tremendo, ¿no? O sea, imagínate. Quiere un cargo en la iglesia. El anterior, ahí está. ¿Estamos? 8. Se aleja, cuando una persona se divorcia, se aleja del perfeccionamiento de Dios en su vida y de su justicia, familia. Cuando una persona se divorcia, se aleja. Mira, 1 Pedro 2, 19 al 22. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Familia, el lugar de entrenamiento para nosotros los hijos de Dios es el matrimonio. Sí. Usted a su lado en este minuto tiene su personal training. Le están sacando trote. Usted tiene su personal training ahí al ladito. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros no nos vemos gorditos, pensamos que estamos súper bien. No. Y los problemas dentro del matrimonio sacan a la luz los detalles en tu carácter, las cosas que delante de Dios no estás cumpliendo. Claro, porque tu esposa es una muy buena comunicadora. Te comunica sabiamente el tonelaje de cosas que no estás haciendo. ¿Cierto? O sea, su personal training espiritual es el matrimonio. Por eso cuando alguien dice, yo no quiero sufrir más, no me lo merezco, usted se está negando a su entrenamiento. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Usted cree que es una monedita de oro? ¿Ah? No. Dios a usted lo está transformando. Hombre y mujer, al mismo tiempo. 2 por 1, un combo. 2 por 1. Entonces cuando usted dice, yo no quiero sufrir más, usted se está negando, porque la Biblia dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de ¿quién? De Dios. Ah, ¿para quién usted lo hace? ¿Para él o ella? No. ¿Para quién? Para Dios. ¿Por qué usted tiene que perfeccionar su matrimonio? ¿Por qué usted tiene que sacar adelante su matrimonio y dejarse de pensar en divorcio? Porque su matrimonio no fue creado para usted. No se trata de usted. ¿De quién se trata? De Dios. Todo lo creado fue creado para la gloria de la alabanza de su gracia, para Dios. No es para usted. Perdóneme el desengaño, pero es así. Mientras usted siga pensando que es para usted, va a seguir tropezándose y dándose portazos contra los dientes. Cuando usted entienda que no es para usted y es para Dios, y que si usted está sufriendo este proceso en su vida,
en su matrimonio, es porque Dios quiere sacarle lustre a su vida. Que deje de mostrar la carnalidad en su vida. Usted va a permitir que Dios sea glorificado. Y como consecuencia, su vida va a tener bienestar. Sus hijos van a tener bienestar. Sus nietos van a tener bienestar. ¿Amén? Entonces, cuando uno sufre, mira lo que dice esta escritura. Seguimos leyendo. Ahí está. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Espérate, devuélvete. ¿Qué dice ahí? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, lo bueno es sufrir. Pues para esto fuisteis. Sí. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Tremendo, ¿se da cuenta? Cristo, dice la Escritura en Hebreos, que Él aprendió la obediencia a causa del padecimiento. ¿Cómo cree usted que usted va a aprender a obedecer? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo el hombre va a aprender que tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo usted cree que lo va a aprender? Por el sufrimiento, cuando la señora lo joda, lo hinche, le saque en cara que no la ama, que no la quiere. Y así la ven a usted ahí, y todos los días esa cuestión ahí, y usted sufre. Pero es que usted va a parar de sufrir. ¿Sabe cuándo usted va a parar de sufrir? No cuando se vaya a esas iglesias. Usted va a parar de sufrir cuando ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y se paró el sufrimiento. ¡Amén! Denle un aplauso al Señor de gloria. Pero somos tan necios que estamos pidiendo a Dios que cambie a nuestra esposa, en vez de nosotros hacer lo que nos corresponde hacer. Porque yo le hablo a los varones primero, porque los varones son los responsables. Y la mujer, ¿cómo debe ser? Sujeta, casta y respetuosa. Amén. Amén. Por eso, familia, Él nos perfecciona, Dios nos perfecciona a través del sufrimiento muchas veces. La mayoría, yo podría, sin tirarme una cifra tan loca, sin temor a equivocarme, yo creo que el 96%, 95% de las veces Dios nos ha perfeccionado a nosotros a través del sufrimiento. Un porcentaje menor a través de la revelación. Oh, nos cayó la teja y yo, oh, sí, voy a obedecer. La mayoría tenemos que pasar por la moledora. ¿Cierto? La escurrida no es gratis. Por eso, familia, la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, a los que dicen, sí, Señor, yo soy el que se equivoca. No es mi esposa, yo soy el que se equivoca. Sé humilde, reconoce. No, es que mi esposa. No, sé humilde. Y la mujer dice, no, es que mi esposo. No, sé humilde. Usted la está embarrando. ¿Me entiende? Y cuando usted reconoce, es humilde y se humilla delante del Señor. La Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere. Y usted quiere que en 2 o 3 semanas la cosa ya sea, oh, aquí estoy exaltado en gloria. Yo salvé este matrimonio. Ya. ¿Qué necedad, muchacho? Por eso, y terminando, en Proverbios 17:12 dice, más vale toparse con un oso enfurecido que con un necio empecinado en su necedad. ¿Está claro, no? O sea, no siga dándose cabezazos contra la pared. ¿Hasta cuándo? Por eso, familia, hay un camino claramente mucho más excelente que el camino, como dijimos en las semanas pasadas, de la negociación colectiva, de transar, de que tú haces esto primero y entonces yo después hago esto otro, y si tú haces esto yo hago esto otro. Esa es una tontería. No lo haga así. No trate de edificar su familia, su matrimonio en base a esos principios del mundo. Usted tiene que hacerlo, amar a su esposa porque usted teme a Dios, ama a Dios, obedece a Dios, no por ella. Y la mujer se sujeta al hombre y es casta, respetuosa.
y cumple su rol de mujer por Dios, porque Dios se lo ordena. Después debiera agradar, sí. Después termina agradando, sin duda. Es lo que pasa es que después de sembrar, viene una cosecha abundante. ¿Lo entiende? Entonces, hay un camino excelente, mucho más excelente que lo que usted está acostumbrado a vivir dentro del matrimonio. Y lo vimos la semana pasada, en Hechos 20:32. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. ¿Cuál es el camino que usted tiene que recorrer? El camino de Dios y el del mensaje de su gracia. ¿Por qué? Mensaje que tiene poder para edificarlos. ¿Ese mensaje que tiene poder de qué? De edificarte. A ti, a tu vida, a tus hijos, tu familia. Tiene el poder, el mensaje de la gracia. Quiere decir que hacerlo por el otro, aunque no se lo merezca. Ese mensaje tiene el poder de edificarte. Y sigue. Y darles herencia entre todos los santificados. ¿Se da cuenta? Ese camino es el que usted debe seguir. Que es lo que hemos venido hablando estas últimas 2 semanas. Amados, el divorcio no se debería nombrar siquiera entre los cristianos. Si algún día a mí me toca tratar un tema de divorcio, entenderé que es por una razón clarísima, concreta, justificada delante del Señor. Amén. Hay casos extremos que deben ser analizados, sin duda, por si usted tiene preguntas en su mente. Hay casos que deben ser analizados. Los podremos ver, usted me llama, los conversamos, cuando hay casos extremos se evalúan de acuerdo a la Escritura y sacamos una definición al respecto de lo que Dios dice, porque las razones son muy diversas. Por eso yo te invito, familia, a que en estas semanas que vienen, ora al Señor, ora a Dios, pídele al Señor y alíñate con Él. Señor, aprendí el miércoles que tú odias el divorcio. Yo, Señor, desde hoy lo voy a odiar y voy a trabajar para que este matrimonio sea un ejemplo. Cuando no lo haga porque usted quiere ser feliz. Ahí está equivocado. Haga feliz a Dios y usted va a ser muy feliz. Amén. ¿Cuántos lo han recibido? Amén. Gloria al Señor. Oremos a Dios. Papito, te damos gracias en esta noche por tus palabras. Gracias, Señor, porque tú nos hablas una vez más claramente a nuestro corazón, a nuestra mente, haciéndonos entender, Dios, tu voluntad. Tu palabra dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual tú debes andar. Hoy hemos aprendido, Señor, que el camino que debemos caminar junto a nuestra pareja, nuestro cónyuge, es el camino de la gracia, el camino del perdón, del amor, un camino, Señor, mucho más excelente que el que esta humanidad ha trazado. Papito, ayúdanos. Declaramos, Señor, que somos necesitados, no somos perfectos. Señor, cuando yo predico, Señor, me veo a mí mismo y yo reconozco que estoy aprendiendo muchas cosas. Reconozco también que fallo, que muchas veces humillo, Señor, a mi esposa. Yo te pido que me perdones, Señor. Yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. Yo quiero aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Y así, Señor, yo podré hallar la gracia que necesito para salir adelante, Señor, con este matrimonio, con esta familia, con el futuro de mis hijos, Señor. Yo te pido, Dios, que nos ayudes. Perdónanos, Señor, si hemos pecado. Perdónanos, Señor. Si hemos pensado en divorcio, perdónanos. Perdona, Señor, a la iglesia, perdona a mis hermanos. Te pido, Dios, que tú tengas misericordia. Si alguno de los que está aquí, Señor, ha evaluado, ha pensado o ha tratado de divorciarse, yo te pido que tú los perdones, Señor. Que tengas misericordia de todo aquel que reconoce su pecado y se arrepiente y cambia. Yo te pido, Señor, que tú les consideres, Señor, su corazón de arrepentimiento. Y que, Señor, tú no te enojes, como dice la Escritura, que tú te enojas con quienes aborrecen a su esposa, a su cónyuge. Yo te pido, Señor, que nos des la gracia y la sabiduría. Yo te encomiendo estas familias, todos los que han venido a estas enseñanzas y aún todos los matrimonios de nuestra congregación, de las congregaciones hermanas, de San Miguel, de Puerto Montt, Señor,
de los pastores que yo conozco, de la viña, de allá de Vilcún, Señor, yo te pido que tú nos enseñes para que los matrimonios sean ejemplo en todo lugar y que tu nombre, Señor, no sea blasfemado entre los gentiles. Yo te doy las gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecidos. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.